Como muchos sabréis, hace unos días estuve en Barcelona, en un evento sobre podcasting llamado PodTalks, que a su vez se realizó dentro de otro festival llamado FanCon y que os traigo en este lunes podcastero. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Como ya os adelantó Sune en el episodio 408 de este podcast, en este evento teníamos 3 días diferentes con charlas, mesas de debate y ponencias, y todo ello estaba relacionado con el propio podcasting, con su situación, con alguna temática en concreto, con alguna parte de su desarrollo o con algunas herramientas que son usadas para reforzar alguna de estas facetas dentro de cada uno de nuestros programas. El pasado miércoles por fin salieron publicadas casi todas estas charlas y me gustaría aprovechar a recomendarlas y de paso a dar una pequeña opinión sobre las que pude ver en profundidad. O bueno, pude ver en directo, no tanto en profundidad porque también tuve que trabajar allí en el propio evento. En primer lugar, durante la tarde del viernes pudimos disfrutar de lo que en principio fue un taller de podcast, pero que poco a poco se convirtió en una mesa redonda donde estuvimos unas 8, 10, 12 personas, a lo mejor, no lo sé, pero bueno, todos nosotros opinamos, abrimos temas, planteamos y resolvimos dudas y sobre todo disfrutamos. Si os soy sincero, muy pocas veces he disfrutado tanto de una de estas charlas, ya que éramos las personas justas para, digamos, poder hablar y debatir respetando turnos y resolviendo dudas, y el tiempo, la verdad que fue el justo y necesario. También es verdad que a todos nosotros nos gusta mucho el podcasting y bueno, pues disfrutamos, ¿no?, de nuestro hobby, trabajo, para algunos de una manera u de otra, pero bueno, todos disfrutamos. Es una pena que justo esta mesa redonda no esté disponible en formato podcast en abierto, pero sí que está en el club de Quiero Ser Podcaster. El sábado por la mañana la jornada arrancó con una mesa redonda. Las redes sociales al servicio de nuestra estrategia, donde Sheila Caparrós de Digital Talks by Yeknet, perdón si lo pronuncio mal, Joan Martín de Caviar Online y Marianeta Sandovares de Community Manager, tu podcast, opinaron y explicaron la relación, o mejor dicho, la simbiosis entre los podcasts y las diferentes redes sociales. A continuación fue el turno de Martín Aro de Spreaker, que nos dio una masterclass literalmente de las diferentes ofertas de monetización directa o indirecta que podemos escoger para nuestros podcasts. Y no hablo solo de Spreaker, que sería lo más lógico ya que viene de su parte, sino de todo tipo de opciones y de todo tipo de plataformas. La verdad que es muy pero que muy interesante el tema de la publicidad que nos trató. Habló de la directa, de la indirecta, como decía, de la que se inserta dinámicamente. La verdad que si os queréis poner al día un poco de cómo está este aspecto de los podcasts en cuanto a la monetización, os recomiendo muy mucho esta charla de Martín Aro porque lo concentró todo en unos 45-50 minutos. La tercera charla del día corrió a cargo de Juan Ignacio Solera, CEO de iVoox, que seguramente todos conozcáis, quien nos guió a lo largo de toda la historia de la compañía, de la famosa plataforma de podcasting en castellano iVoox. Un repaso desde su creación, pasando por todos los cambios y estrategias que han seguido, y al final de la charla nos soltó un bombazo, y es que prometió un rediseño profundo del panel de administración de podcast que en iVoox, que la verdad que yo en el guión tengo que estoy deseando ver, pero no, porque ya se ha hecho realidad y ya lo podemos ver todos entrando en podcasters.ivox.com, si no recuerdo mal la URL. Antes de comer, tuvimos una presentación de la plataforma de mecenazgo Tipeee, escrito T-I-P-E-E, con 3 Es, de la mano de Olga Martín, quien nos presentó detalladamente cómo funcionaba, qué ventajas nos ofrece e incluso pues nos trajo algunos ejemplos de éxitos que han tenido en su plataforma, tanto de España como del resto de Europa. Paramos para comer y al volver un poquito de humor con Mia Font, Jun Curiel y Martín Piñol, que, arroces negros aparte, nos dieron 2 horas de metapodcasting humorístico y de la curiosa relación entre el valor que tiene este trabajo, el de ser humorista, y que también está muy relacionado con el podcast o con el hecho de ser podcaster. Parece ser que ambos aspectos están muy asociados, digamos, a una parte vocacional y no tanto a una parte profesional.
Parece que se parecen mucho y claro, cuando se unen un podcaster y un humorista, pues ya es el colmo de los colmos, porque parece que no, tienes que hacerlo gratis a todo el mundo y encima tienes que hacer reír a todo el mundo porque sí, porque tú eres así. No, no es del todo así. Pero bueno, os recomiendo escuchar estas 2 horitas que la verdad que estuvieron muy pero que muy entretenidas y nos aclararon muchas cosas. Al cierre de esta segunda jornada tuvo lugar un espacio dedicado a las entrevistas y a las distintas maneras de hacerlas. Para ello, 3 grandes ejemplos con 3 grandes entrevistadores como son Alberto Rey de Lo de Alberto Rey, Xavier Martínez de Seven y Ricardo Moya de El sentido de la birra. Ahora nos vamos hasta el domingo, o sea, hasta el último día del evento, que comenzó con el estado del podcasting 2021 con Paul Rodríguez de Mumbler, Sune de Nación Podcast y un servidor, Jorge Marín. Y bueno, aquí no os voy a contar nada, ya que este va a ser el capítulo de mañana. No quiero spoilearos mucho, pero bueno, os recomiendo escuchar esta charla. La verdad que estuvo muy interesante ver cómo cada uno de nosotros pues vemos el estado actual de este podcasting. Un poco más tarde tuvo lugar un directo de la mano de los compañeros de Z-Testers, Guillem Villa, Tere Jiménez y también la participación de Carla Escaño del podcast Presentástico como invitado. Los 3 aprovecharon para hablar sobre el cambio, digamos la transformación que sufre una obra literaria cuando se pasa de la pantalla, del libro a la pantalla, o en nuestro caso al evento sonoro, ya que estábamos hablando de podcast. La verdad que estamos viviendo el auge de las audioseries o de las audioficciones y muchas de ellas vienen ya no tanto de guiones sino basadas en libros. La verdad que es curioso toda esta charla que nos trajeron. A continuación, aquí empieza un poco mi despedida del evento, ya que esta charla ya la vi al 50% porque me tenía que preparar para irme, pero bueno, vinieron Lucía Arana, Joan Boluda y Aida Gascón en la charla Comunicar el veganismo y animalismo en formato audiovisual. Aquí, si os soy sincero, yo que ni soy vegano ni soy animalista, pero que al menos sí que intento reducir un poco mi huella en el planeta, os tengo que reconocer que me pareció muy pero que muy interesante la manera que tiene el veganismo de exponerse a través del podcast o incluso de los canales de YouTube o Twitch. La verdad que me quedé con ganas de más. Aquí se cerró la jornada matutina del evento PodTalks y se cerró también mi presencia en dicho evento, ya que tuve que coger las maletas y subirme al tren para volver a Madrid, pero por suerte para mí y para todos vosotros, todas estas charlas se pueden escuchar, como no, en formato podcast, faltaría más. Y ahí es donde entra mi recomendación para este lunes podcastero, ya que en el post de hoy os voy a dejar un enlace a todas estas charlas. ¿Dónde está este enlace? Pues lógicamente en las notas del episodio o si no, entrando directamente en jorgemarinieto.com, donde allí vosotros también podéis dejar una recomendación para este lunes podcastero. Simplemente pues tenéis que hacer una recomendación de un episodio o de un podcast a través de cualquiera de las redes sociales, canales de podcast, de YouTube, de Twitch o del medio que vosotros prefiráis. Simplemente os pido un podcast recomendado o un episodio recomendado y que incluyáis el hashtag lunes podcastero. Una vez lo hayáis hecho, podéis visitar el enlace que os voy a dejar en las notas del programa y al final del todo encontraréis un carrusel de links donde podréis pegar el enlace a vuestra recomendación para que todo el mundo disfrute de ella. Yo me quedé sin poder ver la última mesa redonda, que llevó por título Ficciones sonoras y audioseries, y que vino a demostrar que las historias en formato podcast tienen un camino muy interesante si van de la mano. Allí se enumeraron las bondades de contar historias en formato podcast, formato audioserie o en formato ficción sonora. Incluso también el audiolibro, que parece que no, pero sí que está relacionado con el podcast. Y en esta mesa redonda participaron Jun Curiel, de Juniper la Morte, Emma Musol, de Ladrones de Memoria y Operación Reset, Ana Ferrell, de Vericid Sulfuric y Daniel Fibia, de Terapia para un Superhéroe. En el último bloque, el último apartado, no había nada planeado porque se dejó a modo de micro abierto, de Open Mic, para que todo aquel que quisiera pues pudiera presentar su podcast y lo diera a conocer para todos los allí presentes o para todos los escuchantes de estos podcasts que ahora se han hecho realidad. Ya sabéis que a mí personalmente no me gusta perderme ninguna de estas oportunidades de conocer nuevos programas, ya sea para estos lunes podcasteros, para el hilo de Twitter de recomendaciones o que narices,
para seguir nutriendo mis suscripciones, ya que nunca sabes dónde se va a encontrar tu nuevo podcast favorito, y yo siempre estoy ahí atento, estoy al acecho de encontrar nuevos podcasts que descubrir. Como os decía, os invito a entrar en el post de hoy para descubrir todas estas charlas que hoy os traigo y donde también espero vuestras propias recomendaciones. Ya sabéis, todas ellas relacionadas, no las vuestras sino las mías, con el evento PodTalks. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.